yo quiero empezar con una pregunta. Ustedes saben que a mí me gusta llevarnos a reflexionar, ¿no? A cada uno. Em, ¿Alguna vez usted ha llegado al final del día y se ha dado cuenta de que quizás ese día usted estuvo en piloto automático? Es decir, vamos a explicar. Es decir, se levantaron, se arreglaron, se bañaron, se fueron al trabajo, dejaron a los niños en el colegio, comieron, hicieron sus actividades diarias, regresaron a casa, quizás revisaron el teléfono y se acostaron, pero te diste cuenta como que tu cuerpo se movió, tu día se movió, pero realmente era como que no estabas presente. Es decir, como que tu corazón no estaba presente en todo lo que hacías. Es como una sensación de estar vivo, pero sin vivir de verdad. ¿Ok? Yo eso también lo meditaba un poco y es esa sensación así como que no, bueno, esa sensación de me da igual. O sea, me da igual cómo viva, me da igual cómo esté el día. Incluso esa sensación o ese pensamiento que podemos llegar a tener de cómo vamos yendo, vamos viendo. Yo en realidad estoy un poco en contra de ese pensamiento de cómo vamos yendo, vamos viendo, porque habla muchas veces de improvisación, habla de que no planifico las cosas, de que no pienso en más adelante, sino como vamos yendo, vamos viendo. Entonces, la realidad es que eso puede ser que en un momento dado nos dé una respuesta, una solución a algo en particular en un momento preciso, pero a lo largo del tiempo no siempre funciona. Es más, llega un momento que se convierte en un caos y en un desastre, ¿no? Entonces, eh, le pregunto si usted se ha sentido así, porque yo me he sentido así muchas veces, y que pasa el día y me acuesto y me vuelvo a levantar y pasa el otro día y me acuesto y me vuelvo a levantar y yo te digo, bueno, pero ya va. O sea, ¿me entiendes? O sea, es como que, y eso empieza a generar en ti frustración, empieza a generar ansiedad, incertidumbre, porque resulta que sientes que no avanzas, sientes que no, que sigues en el mismo lugar y ya pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo y tú dices, Dios mío, pero ¿y entonces sigo en lo mismo? ¿Ok? Esa es como la persona que está haciendo, que se pone a hacer dieta porque quiere mejorar su salud. Entonces siente que hace todo, que deja de comer, que baja se está en déficit calórico, que ya no se come lo que quiere y lo que ama comer. Y entonces está sufriendo porque está comiendo. Entonces cuando se va a pesar a la báscula, sigue pesando lo mismo. Entonces tú dices, Dios mío, por favor. Porque empiezas a pensar en todo lo que has sufrido, ¿no? Resistiéndote a la hamburguesa, en mi caso, a comerte el dulce, ¿sí me entiendes? A esas cosas. Entonces, esa sensación, esa sensación de letargo se convierte como en un letargo del alma. Y yo estaba indagando y pensando y meditando en esto y orándole a Dios, o sea, Señor, ¿qué es este sentimiento? ¿Qué es esto que pasa? Y la respuesta que yo recibí no fue más que esto es apatía. ¿Ok? Eh, y yo quiero que usted pueda notarlo porque resulta que la apatía es peligrosa en nuestra vida diaria. ¿Ok? Es absolutamente devastadora en nuestra vida diaria y en nuestra vida espiritual. ¿Ok? Eso es como usted alguna vez ha estado en el Páramo, aquí en Venezuela, en Mérida, o en Galipán, aquí en Caracas, arriba en el Ávila, o quizás en una zona donde hay neblina. Usted sabe cómo es la neblina. La neblina de repente usted tiene la ventana abierta y está despejado, pero cuando llega la neblina se mete hasta la casa, la inunda. Está toda la casa llena de neblina y tiene que ver con el estupor. Está muy relacionado y ya vamos a ver. Este, ¿Qué pasa? Nos damos cuenta de esa apatía porque se convierte en un problema o ese letargo
Porque por ejemplo, nuestra vida de oración, el orar a Dios, se convierte, por ejemplo, en una lista de mercado. Señor, yo quiero esto, dame esto, me falta esto. Ahí hay una lista de mercado cada vez que oras, ¿no? No se trata muchas veces de orar por buscar presencia, por estar con Dios, sino porque yo necesito esto, yo quiero lo otro, ¿no? Entonces, las alabanzas, ahorita que acabamos de venir de un momento de alabanza, las alabanzas se convierten en un cantar sin sentir. O sea, es decir, cantar por cantar. Canto porque canto, ni siquiera sé por qué canto, ni para quién canto, ni por qué lo hago. ¿Entiendes? Entonces, en pocas palabras, como decimos aquí, ni fu ni fa, pues. Eh, la Biblia, leer nuestra palabra, la palabra, la Biblia empieza a ser un mueble más de la casa, un adorno. Está allí y entonces lleva polvo y lleva polvo y lleva polvo. O en el caso de las que usamos aplicaciones, porque a mí me gustan mucho las aplicaciones, porque tomo nota, porque para mis prédicas y todo aquello. eh, entonces las aplicaciones, tú vas a la configuración y ves el tiempo en la aplicación y de cero comparado con otras, por ejemplo, con Instagram, TikTok, Facebook, la que sea, ¿verdad? YouTube. Entonces, o Spotify incluso. Pero ¿qué sucede? Esta apatía o este letargo del alma no se trata de que es que odiamos a Dios. No, seguimos amando a Dios. Sino que es un tema pasional. Es decir, o mejor dicho, de falta de pasión. ¿Por qué? Porque empezamos a vivir como si vivir sin Dios, sin Cristo, no importara tanto. Bueno, no estoy llorando, pero no importa. Yo soy hijo de Dios y Dios siempre me cuida. No estoy leyendo la palabra, no, pero no me importa, porque Dios me va a dar una revelación y me va. ¿Sí me entiendes? Porque Dios enviará a alguien y me dará una palabra. Entonces, pero no hay crecimiento, no hay madurez, no hay profundidad en lo que Dios quiere decirnos porque no estamos creciendo, valga la redundancia, ¿no? Entonces, yo quiero que hoy usted, yo vengo ya a varias prédicas en esto porque es algo que en este tiempo Dios me está exigiendo a mí mismo arduamente, fuertemente, y estoy siendo muy cortante con esto. Es que yo necesito que usted hoy, como días anteriores, sea muy, muy, muy honesto con usted mismo. O sea, hoy yo necesito que usted y yo confrontemos este ladrón silencioso del alma que es la apatía. ¿Ok? Porque la apatía no es un problema nuevo en la historia del mundo. ¿Ok? Esto viene sucediendo desde la época de Jesús, quizás de mucho antes. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que identificar y diagnosticar si estamos padeciendo de esto. Por eso le digo, necesita usted y yo, necesitamos ser sinceros con nosotros mismos, honestos, pero brutalmente honestos. Así como cuando usted va a un médico, usted sabe que los médicos, después que tienen cierta cantidad de años de servicio, ¿verdad? De carrera, ya como que se insensibilizan, ¿cierto? Como que pierden esa sensibilidad y los médicos te sueltan las noticias malas sin tapujos, duro y listo, pues. Yo recuerdo cuando la pastora y yo tuvimos la pérdida del segundo bebé, después que nació Gaby, nos tocó una obstetra, nos visitamos tres obstetras cuando estábamos en ese ajetreo de qué pasaba con el bebé. Y una de las obstetras le recuerdo que estaba Laura angustiada y estaba allí y la doctora le dice, no, pero bueno, no importa, o sea, sí, está muerto, pero tienes otro. Y tú dices, qué frase tan fuerte, ¿no? Y yo, claro, yo entiendo que ella no lo decía porque era mala persona, sino porque quizás para ella es tan común que puedan suceder esas cosas que te las sueltas así de frente, ¿no? Y quizás uno no está preparado en ese momento. Entonces la cuestión está en que usted necesita poder ser honesto consigo mismo
para ver si realmente estoy viviendo apatía en algún área de mi vida. Vamos a poner un ejemplo. Cuando en un matrimonio, por ejemplo, existe apatía, ese matrimonio poco a poco empieza a distanciarse hasta que se quiebra. Es decir, si hay un problema, bueno, ya no me importa cómo te sientes, no, yo no voy a meterme en ese rollo, no voy a comentar nada y empieza la apatía. No buscas solucionarlo, sino buscas es alejarte para no solucionarlo. En una amistad pasa lo mismo, en la iglesia pasa lo mismo, en una relación, me refiero de hermanos, pasa lo mismo. En una relación padre e hijos, cuando los padres son apáticos a lo que viven los hijos, llega un momento que los hijos pueden caer en malos pasos, en malos caminos, porque el papá fue apático y no le importó y uno lo ve, hoy día lo ve mucho en la actualidad, hasta en edades escolares, donde los padres son apáticos de qué hacen sus hijos con 8 9 10 11 años, que ven en las redes sociales, cómo se hablan en los grupos de WhatsApp. Es más, tienen WhatsApp, ¿ok? Y eso es un punto muy, muy debatible. Entonces tú dices, pero espérate, realmente estamos siendo apáticos. Entonces, ¿qué sucede? Eso puede generar un quiebre en esa familia que hace que el hijo tome un camino que no es. ¿Por qué? Por la apatía. Eh, entonces, ¿qué sucede? La cuestión está que esto no es nuevo. Esta no es una estrategia del enemigo nueva. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado y me causa muchas veces eh, suspicacia darme cuenta que no es algo que me ha pasado a mí solo, sino que yo me doy cuenta que le pasa a uno y al otro y al otro y al otro, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, con otra gente fuera de nuestra congregación, que tú dices, ya va, esto no es normal. ¿Me entiendes? Esto no es normal. Quiere decir que no es algo que me está pasando a mí, pues, porque estoy emocional, sino que entendemos que hay un ataque sistémico de las tinieblas al cuerpo de Cristo que empieza a generar apatía en los corazones. Entonces, yo quiero que hoy vayamos y diagnostiquemos, como digo, esta enfermedad espiritual, que podamos evaluar sus causas devastadoras y por supuesto que veamos cómo salimos de eso, cómo curamos esa enfermedad, ¿ok? ¿Por qué? Porque realmente esa cura no viene por nuestro propio esfuerzo, sino por estar a los pies de Jesús. Entonces, yo quiero que vayamos allí donde esto está, busque su Biblia o su aplicación, la que use para leer la palabra, y vaya al libro de Apocalipsis, capítulo 3. Y vamos a leer del versículo 7 en adelante, perdón, desde el versículo 14 en adelante, hasta el 22. 14 al 22, Apocalipsis 3, se los leo. Dice, escribe y dice a la iglesia de la Odisea. Escribe el ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras, sé que no eres frío ni caliente, ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices, estoy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas, para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez. Además, colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y es una palabra bien fuerte, ¿no? Porque
Lo primero que vemos aquí es que Jesús se presenta a la iglesia de la Odisea como el amén, el testigo y fiel y verdadero. ¿Y sabe qué significa eso? Jesús le está diciendo, yo soy el que ve la realidad, no las apariencias. Eso es prácticamente lo que le está diciendo. O sea, yo soy el amén, yo soy el testigo fiel y verdadero. Es decir, yo veo realmente más allá de tu apariencia. Y el diagnóstico que da el Señor aquí es muy, muy, muy brutal y frontal. Dice, ojalá fuera frío o caliente, pero como eres tibio, ¿verdad? Y no frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Suena feo, ¿verdad? Suena feo, suena duro. Pero la cuestión está es por qué es esta frase. ¿Por qué es esta frase de tibio? ¿Por qué eres tibio? ¿Verdad? Y yo quiero ponerlo usted un poco en contexto. La iglesia de la Odisea era una iglesia inmensamente rica. Es decir, era un centro bancario tan próspero, pero tan próspero, que cuando usted investiga un poco sobre la Odisea, más o menos aproximadamente 60 años después de Cristo, en la Odisea hubo un terremoto que destruyó la ciudad. ¿Ok? Y la Odisea era tan rica que rechazó la ayuda de Roma para reconstruir la ciudad. Es decir, la reconstruyó por sí misma. O sea, hay que tener poder y dinero para rechazar en ese entonces la ayuda de Roma, que era el imperio del momento, el imperio más poderoso en la tierra en ese momento. Decir, no, 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 gracias, yo no necesito tu ayuda. Increíble, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Aprendí una palabra estudiando este tema que no había escuchado nunca, pero la palabra es epítome. Y buscando qué significaba esa palabra de epítome, epítome significa como decir la representación principal de una cualidad, o decir, o el resumen de algo macro, eso es lo que identifica ese resumen. Quiere decir que la Odisea era el epítome de la autosuficiencia. ¿Ok? Es decir, yo no necesito de nada, ni de nadie, porque yo tengo, yo puedo. Eso era, le estoy contando esto, hablando de esto, para que usted entre un poco en el contexto histórico-cultural de la Odisea, para poder entender por qué Jesús le está diciendo que no eres frío ni caliente, sino eres tibio. Otra de las cosas por las cuales esta frase toma tanta importancia es que la Odisea, como iglesia, como ciudad, no no tenía una fuente de agua fresca y propia. ¿Ok? No tenía manantiales de agua cercanos, no eran propios. Entonces, ellos recibían agua de dos lugares. Uno era Hierápolis, que era cercano, que era la famosa ciudad de aguas termales y aguas que curaban, porque eran aguas termales, ¿verdad? Y estaba Colosas, donde estaba Colosenses, con las aguas frías, refrescantes que venían de las montañas. Entonces, ¿qué pasaba? Tenían un acueducto en las cuales le llegaba agua de Hierápolis y agua de Colosas. Pero cuando el agua llegaba a la ciudad, es decir, cuando el agua de las aguas termales, que eran aguas termales, aguas calientes, ¿verdad? Para que generan sanidad, aquí hay en nuestro país aguas termales, cuando llegaban a la Odisea, ya el agua no llegaba caliente, sino llegaba fría, se enfriaba, por lo tanto llegaba tibia. ¿Ok?
Entonces, eh, y con el agua de Colosas, que era un agua fría, fresca de la montaña, a través del acueducto que llegaba hasta la Odisea, el agua ya no llegaba fría y refrescante, sino llegaba tibia. Entonces quiere decir que cada vez que el agua llegaba allí, el agua era fea, ¿saben? Usted sabe, ese tema del el problema que tiene el agua tibia es que se convierte en agua calcárea, ¿sabe? Agua que tiene los minerales, que sabe feo, que hay gente que le gusta, a mí en lo particular me gusta tomar agua fría, ¿no? De nevera, me gusta el agua fría de nevera, beberla. A mi esposa le gusta el agua temperatura ambiente, natural, pero sigue siendo refrescante. Pero ¿sabe qué es feo? Un agua de un pote que usted dejó en el carro, de un termo que se quedó en el carro y se la trate de beber. ¿Cómo es esa agua? Parece una sopa, es horrible. Usted se no le quita la sed. Es feo. Imagínese además como esta agua de las aguas termales es un agua que viene con muchos minerales. ¿Sabe? Esa mineral, agua dura, que sabe feo, que no es para beber, no es para consumir. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿A qué voy con esto? La cuestión del agua es que el agua caliente que tenía Hierápolis era medicinal y beneficiosa. El agua fría que tenía Colosas era refrescante y vigorizante. ¿Sabe? Cuando usted se siente cansado y se lava la cara con agua fría y se ve, usted se siente vigorizado nuevamente. Pero el problema que tenía el agua de la Odisea es que no era ni lo uno ni lo otro. O sea, es decir, era insípida y provocaba náuseas. Y por eso es que esa frase del Señor, de que no eres ni frío ni caliente, esa metáfora es tan importante porque les está hablando de su indiferencia y su insuficiencia. Es decir, o mejor dicho, su autosuficiencia, su insuficiencia en buscar a Dios, es lo que quiero decir. Pero eso se traduce en su autosuficiencia. Entonces, tú dices, wow, claro, a nivel del agua, ¿verdad? De lo que estaba hablando de los acueductos, es comprensible, es un tema físico, es un tema de cómo se transporta el agua, de cómo llega. Claro, tenía esas dificultades. Pero cuando hablamos de la tibieza que está haciendo referencia al Señor en la metáfora que él hace, nos podemos ir al versículo 17 de Apocalipsis 3 que dice lo siguiente. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de cuál infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. La causa de la tibieza en nuestra vida muchas veces se traduce, o viéndolo como lo veía aquí en la Odisea, era la ceguera espiritual. Jesús aquí está identificando la raíz del problema. Es decir, su prosperidad material los había vuelto ciegos a su pobreza espiritual. Estaban tan llenos de sí mismos que no tenían espacio para Dios. Entonces, ¿cómo llevamos esto a nuestro hoy? Estoy hablando en un poco el contexto de qué pasaba en la Odisea y de a qué se refería el Señor en Apocalipsis 3 con ellos. ¿Ok? Pero algo que hay que tener claro y entendiéndolo a nuestro tiempo es que la apatía no aparece de la noche a la mañana. La apatía no aparece de la noche a la mañana. Pongo el ejemplo de las aguas. El agua tardaba, que venía de Hierápolis o de Colosas, tardaban un tiempo en llegar a la Odisea. O sea, no era de la noche a la mañana. Pero cuando hablamos en lo espiritual y en lo que podemos estar viviendo nosotros como apatía, es el resultado de procesos que permitimos en nuestro corazón, uno tras otro, y los permitimos, y los permitimos, y los permitimos. ¿Ok? Vamos a hablar de
El primero. La primera causa que nos lleva a caer en apatía es la desilusión y el cansancio. Y ahí quiero que vayamos a Primera de Reyes 19, en el versículo 4. En este capítulo, Elías acababa de obtener una gran victoria en el Monte Carmelo, después de matar a una cantidad de profetas de Baal, y recibió amenazas de Jezabel. ¿Ok? Pero era Elías, ¿verdad? Era el profeta Elías, el hombre que hacía que podía caer fuego del cielo, el hombre que hacía que oraba y no llovía y que oraba y volvía a llover. O sea, ¿sí me entienden? Eh, Pero en este capítulo 19 de Primera de Reyes, en el versículo 4 pasa algo. Después que él recibe las amenazas de Jezabel, dice el versículo 4, y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto de retama y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. ¿Qué podemos ver aquí? Aquí habían dos cosas: agotamiento físico y agotamiento emocional. Estas dos cosas, esta desilusión, este cansancio físico y emocional, puede generar en nosotros apatía. Puede verlo de distintas áreas. No sé, nuestra lucha diaria, el bregar para salir a flote, para levantar su casa, el que las cosas a veces cada día están más costosas, los temas de salud, problemas familiares, estoy peleado con mi esposa, con mi esposo, no consigo trabajo, mis hijos están rebeldes, lo que sea, el pastor no me escribe, aquel dijo algo feo de mí. Ese tipo de cosas, esas causas pueden generar en mí apatía. El día a día, el estrés, el cansancio. Y si eso es algo que no manejamos en Dios, puede enfriar nuestro corazón. Y empezamos a usar esas causas como excusas para cada día alejarnos más de Dios. Cada día estoy más lejos. Es porque estoy cansado, es porque aquel hizo esto, es porque aquel me dijo lo otro, es porque el pastor, es porque mi esposa, es porque mi esposo, es porque mis hijos, es porque mi jefe, es porque lo que sea. Y esa causa empieza a generar en mí apatía. ¿Usted le ha pasado? A mí me ha pasado. ¿Por qué? Porque tú dices, bueno, no voy a seguir lo mismo, no voy a lucharme con esto, no. Pero entonces empieza a generar apatía en lo espiritual. Fíjate, el día le está diciendo aquí a Dios, Señor, ya basta, no quiero más, mátame. O sea, la apatía que sentía Elías aquí estaba por encima del plan que tenía Dios. Ese era el plan de Dios. Eso era lo que él quería. Entonces, tenemos que aprender a manejar la desilusión que puede suceder a lo largo de nuestra vida, el cansancio que muchas veces llega a lo largo de nuestra vida, aprender a manejarlo con Dios, con la palabra, afirmarnos y afianzarnos en Él, porque si no, empezamos a ser apáticos. ¿Saben? Hay un tren en las redes sociales que a mí me llamó mucho la atención hace unas semanas atrás, unos meses atrás. Yo no sé si quizás lo ha visto, que dice, no recuerdo exactamente cómo dice, pero dice algo así como que él amaba estar en el altar o adorando a Dios, pero ya no. Y entonces muestran las imágenes de la persona cuando servía a Dios en una iglesia y de repente, no sé, haciendo cualquier otra cosa en su vida, buena o mala, o sea, sin juzgar nada de eso, sino simple y llanamente alejado de Dios o del servicio a Dios, por lo menos. Y eso ese tren me hizo preguntarme a mí, pero ¿cómo llega uno allí, no?
¿Cómo llego yo allí, a ese momento? ¿Cómo yo llego al punto de que de repente yo supuestamente amo hacer algo para Dios, como Elías, y de repente no quiero, de repente Dios mátame? ¿Cómo yo llego hasta allí? Simplemente no manejo, no tengo un buen manejo del cansancio, de la desilusión, de las emociones en esos momentos. ¿Y cómo lo hago? Primeramente Dios, buscando dirección y guía en eso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si vemos allí, en ese capítulo, que dice el versículo 6, el versículo 5, luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido, de repente un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio una cabecera, un panecillo cocido sobre brasas y un jarro de agua, comió y bebió y volvió a acostarse. Y volvió el ángel otra vez a decirle, levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó, comió y bebió, una vez fortalecido porque por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, al monte de Dios. Allí pasó la noche en una cueva. O sea, el ángel mismo, el ángel de Dios, alimentó a Elías para fortalecerlo. ¿Ok? O sea, de repente, después de comer 2 veces, ¿verdad? Después que le dijo, levántate y come, lo dejó descansar, levántate y come, y después le dijo, levántate que nos vamos. Y se sintió fortalecido. No dependió de Elías. Elías solamente tuvo que alimentarse de lo que le dio el ángel. ¿Ok? Entonces, importante esto. Tenemos que ser cuidadosos de cómo estamos permitiendo que el cansancio y la desilusión nos lleva a esa apatía, a ese letargo en nuestra alma. Eso me recordó, ahorita recordé un video que vi ayer de de un psicólogo que habla mostrando un video de un conflicto de una pareja que estaban discutiendo y tenían un bebé recién nacido. Y el esposo le decía a la esposa, le decía gritándole, yo no deseaba esto, yo no quería esto. ¿Me entiendes? O sea, pues como que yo no quería tener este bebé. Y eso no es más que el cansancio hablando. Porque algo que tienen los bebés recién nacidos es que agota. Porque comen a cada rato, porque lloran, porque están incómodos, porque tienes que cambiarlo. Y tú eres el papá y tú tienes que trabajar, hacer tus quehaceres y cuidarlo. Entonces, eh, no es tan sencillo. Por lo tanto, en ese momento, en ese video que vi, eso es lo que estaba detonando. Por eso hay que ser cuidadosos con esto. Es más, psicológicamente hablando, los psicólogos catalogan un nacimiento de un bebé como una que puede convertirse en una crisis matrimonial. Porque, precisamente por esas situaciones. Entonces tenemos que, ¿a qué lo llevo con esto? Necesitamos aprender a manejar la desilusión y el cansancio. Segunda causa de la apatía, pecado no confesado. En este punto yo quiero que pensemos en David. Vamos a pensar un poco en David. La Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Sí. ¿Fue el joven que usó Dios para vencer a Goliat? Sí. Pero David pecó con Betsabé. Y durante casi un año lo vivió en secreto. Lo vivió con ese secreto. Ahora le pregunto, ¿usted cree de verdad que durante ese año David oraba con la misma pasión? ¿Cree que adoraba con libertad? Yo no creo. El pecado no, ¿saben por qué no creo? Porque el pecado no confesado se convierte en una anestesia para el alma. El alma se adormece, genera apatía, hay un letargo, quizás estupor. Entonces, ¿qué pasa? El pecado no confesado
nos insensibiliza a la voz del Espíritu. Dejamos de escuchar al Espíritu porque el pecado que yo tengo guardado, que no quiero confesar, y no estoy hablando de que venga a confesármelo a mí porque yo soy el pastor, o vaya a hablarlo con sutanito o con menganito. Estoy hablando de ser directo y franco delante de Dios, ¿verdad? Si usted quiere hablarlo con alguien buenísimo, pero si usted no lo hace delante de Dios, no lo está haciendo. Por eso es que uno por lo general tiende a hablarlo con alguien, porque resulta que si no lo puedes hablar con alguien que estás viendo y que en teoría le rindes cuenta, ¿cómo lo vas a hacer con quien no ves? ¿Sí, sí lo vemos? Entonces, tenemos que tener cuidado de que si hay algún área o algún pecado en nuestra vida que no está siendo confesado y eso está generando apatía en nuestra alma, está generando que nuestra alma esté anestesiada y que por lo tanto las cosas de Dios sean, bueno, si lo hago bien y si no también. Si lo vemos. Pero fíjense que dice David en el Salmo 51, después que él está pidiéndole a Dios un poco de cosas, ¿no? Pero una frase que dice el versículo 12 del Salmo 51 dice, devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu de obediencia me sostenga. Es decir, David aquí con esta frase de devuélveme la alegría de tu salvación, le está confesando a Dios que el pecado le había robado el gozo. Entonces, cuando uno está viviendo con pecado oculto, puede Dios hacer muchos milagros, muchas cosas sobrenaturales, muchas cosas que tú esperabas, pero resulta que te sientes igual de vacío y de apático y de solo. El pecado, ese pecado oculto puede ser algo tan grave como quizás asesinar a alguien, como quizás algo tan tonto de simplemente murmurar. Y digo tan tonto a la vista del mundo, ¿no? Porque para Dios no es tonto. Entonces, es importante, por eso les dije, yo le dije al inicio, yo necesito que usted sea brutalmente honesto consigo mismo. Y si usted se pregunte en su corazón y en su mente, ¿hay pecado oculto en mí? ¿Hay pecado que no estoy confesando? ¿O hay algún pecado que quizás no estoy viendo? Porque puede ser que yo no lo estoy viendo. Ahí habla de la ceguera espiritual que dice el versículo 17. Habla del estupor que puede haber en nuestra vista, ¿no? Entonces, evalúe eso. Y si es así, confiéselo y ya está. Y salga de eso para que la apatía salga de su corazón y de su mente. ¿Ok? Tercera causa, distracciones y mundanalidad. Esta causa, las causas de las distracciones y la mundanalidad, es la causa que sufría la Odisea, la iglesia de la Odisea. Y esta es quizás la más común hoy. O sea, vuelvo y repito, no es que odies a Dios, no es que la gente odie a Dios, es que estamos demasiado ocupados y entretenidos que no tenemos el tiempo para Dios, que no hacemos el tiempo para Él. El celular, las series, las preocupaciones por el dinero, la búsqueda de la comodidad, ¿sabes? Eh, el preocuparnos por el qué dirán. Esas ocupaciones, todas esas distracciones nos llevan a distraernos, ¿verdad? Y a no darle el lugar a Dios que debe tener. Entonces, vemos que Jesús en la parábola del sembrador, en Mateo 13, 22 dice, 22, 23 dice, el que recibió la semilla que cayó entre espinos,
es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan. Por eso la semilla no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Es decir, produce una cosecha hasta 100, 60 y 30 veces más. Entonces, ¿qué sucede? Las espinas de la vida, todas estas espinas que estamos hablando, hacen que no des fruto. Y por ese no dar fruto, empiezas a tener una vida apática con Dios. Y no estoy hablando, vuelvo y repito, del fruto material, del fruto físico. Estoy hablando del fruto del espíritu. ¿Por qué? Porque puede ser que tú tengas. Por eso le digo, esta causa es la causa principal de la iglesia de la Odisea, porque ellos tenían todo. Vuelvo y repito, tenían tanto dinero que cuando un terremoto destruyó la ciudad, le dijeron a Roma que no me hace falta, gracias, yo tengo mi platica. Entonces, tenían todo, eran autosuficientes, pero aún así el mismo Señor estaba diciendo que ni eres frío ni eres caliente, por tanto te vomitaré de mi boca. Increíble, porque no estaban dando fruto. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que evaluar si eso nos pasa como persona, como hijo de Dios, como iglesia. Tenemos que evaluar eso. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Me está pasando esto, Señor. No estoy dando fruto. Estoy escuchando la palabra, no la entendía. Bueno, chévere, qué bonita esta palabra. Porque la cuestión está que yo no dejo esta prédica aquí para que usted, que el pastor Luis quiera hacerse famoso y que lo conozcan en la red. A mí eso no me importa. A mí me interesa que usted pueda crecer en el espíritu. Y que si esta palabra de hoy hace rema en su vida, usted pueda dejar la apatía y crecer en lo que Dios dice que deba crecer. Dar el fruto que tenga que dar. Eso no es un fruto que me corresponde a mí, eso le corresponde al Señor, al Espíritu Santo. Entonces, y a usted, por supuesto. Usted tiene que trabajar, ¿no? En- Porque ¿qué pasa? Que estas causas generan consecuencias. ¿Por qué? Porque la apatía es dañina porque roba nuestro gozo y nuestro propósito. Es decir, nos convertimos en cristianos funcionales, pero no en cristianos fructíferos. Y yo no sé usted, pero yo prefiero ser un cristiano fructífero que funcional. O sea, ¿qué es funcional? Ah, bueno, hermano, levante las manos, levantó las manos. Hermano, arrodíllese, arrodilla. Hermano, pero llego para mi casa y le doy puño a mi mujer. Eso no es funcional. Eso no es fructífero, mejor dicho, es funcional. Ay, hermano, sí, yo amo a Dios, amo todas las cosas, pero cuando tengo mejor oportunidad, estoy hablando mal de aquel. Porque piensa diferente a mí. O aún pensando igual que yo. Eso no es un cristiano fructífero, es un cristiano funcional. Tengo la Biblia todos los días debajo del brazo y todos los días hablo de versículos, pero cada vez que puedo, estoy viendo a ver qué mujer le echo el ojo y aquí le lanzo el anzuelo para ver si cae. Me la paso hablando de que es que sí, la unidad del cuerpo y las cosas, pero a la primera que puedo, estoy envidiando lo que tiene aquel o lo que hace aquel. Me siento mal porque Dios se lo dio a él y no a mí. Eso es un cristiano funcional, pero no fructífero. Entonces, por eso es que roba nuestro gozo y nuestro propósito. Segunda consecuencia, destruye nuestro testimonio. Saben, un cristiano tibio no atrae a nadie. No atrae a nadie a Cristo. O sea, les pregunto, ¿usted de verdad se tomaría algo, un sorbo de algo que le provoca náuseas? ¿Verdad que no? No, no se lo toma. Mira, tómate hace muchos años cuando yo trabajé en gerencia de comida rápida, eh,
donde se lavan, o lo que llaman el ballroom, que es donde se lavan todas las cosas del restaurante, debajo de la tina de lavaplatos hay algo que se llama trampa de grasa. Trampa grasa le llamaban, una trampa de grasa. ¿Qué es esa trampa de grasa? Que el agua que cae allí con la suciedad de los implementos de la cocina, que tienen grasa, cae allí la grasa y la sostiene y no hace que se tape la tubería. Eso había que hacerle mantenimiento una vez al mes. Y cuando usted abría esa tapa, esa era como una caja cuadrada de aluminio, como de unos 80 centímetros, como un cubo, un rectángulo, mejor dicho. Y usted destapaba eso era horrible. Eso olía horrible. Era un agua con grasosa horrible. O sea, yo estoy seguro, como que estoy seguro que si yo le diera un vaso a usted de eso, no se lo tomaría. Entonces, realmente tenemos que procurar, o sea, o eres frío o eres caliente. No podemos estar con tibieza. Y menos hoy día. O sea, hay cosas, y yo no estoy hablando aquí de que si escuchas esta música o aquella música, de que si te pones un pantalón o de que si te pones una falda, de que si te echas maquillaje o no te echas maquillaje. Yo no estoy hablando de esas tonterías banales. Yo estoy hablando de temas de carácter del espíritu. Yo estoy hablando que de verdad cuando tengas que pedir perdón lo pidas, que cuando tengas que perdonar perdones, que cuando tengas que dejar de hacer las cosas que no tienes que hacer porque estás deshonrando a Dios, las dejes de hacer. De eso es lo que yo estoy hablando. Que dejes de querer mostrarte como eres un cristiano muy espiritual, pero en tu casa no lo eres. En tu trabajo no lo eres. Entonces, de eso es lo que yo hablo. Porque caer en el debate de que si es esta música, de que si la batería, de que si el pantalón, esas son cosas, distracciones del diablo. Para que la gente realmente no dé el fruto correcto del espíritu. Y estamos más debatiendo y peleando tonterías que realmente lo que hay que debatir. Y me disculpa si estoy siendo muy directo, muy franco. Pero le dije, Dios tiene conmigo, tengo ya más de un mes, Dios llevándome a frontal. Entonces, y lo más terrible de estas consecuencias, o la consecuencia más terrible de esto, es que ponemos a Cristo afuera. O sea, lo más aterrador, o la imagen más aterradora que nos da este capítulo de Apocalipsis, es que Cristo no está en el centro de la iglesia, sino que está afuera. ¿Por qué? Les leo otra vez el versículo. Versículo 19. El 20, perdón. O sea, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. O sea, aquí está la imagen clara de que Jesús está diciendo, estoy afuera, ábreme la puerta. Porque si tú tienes a alguien en tu casa, tú no tienes que abrir la puerta. Esa persona no tiene que tocar, ¿verdad? Ya está dentro. Entonces, la apatía, aquí quiero llevarlo, la apatía hace que vivamos como si el dueño de la casa fuera un extraño. Tuviera que pedir permiso para entrar a la casa. Ahora, yo no sé, si usted le canta y le dice a Dios, Señor, entra en mi vida, entra en mi corazón. Eso fue lo que uno confesó cuando hizo oración de fe. Señor, entra en mi vida, entra en mi corazón, ¿verdad? Escribe mi nombre en el libro de la vida, todo lo que uno ora, ¿verdad? Ah, pero después con la apatía le decimos, no, no, tú afuera. Jesús mismo tiene que decirte, te estoy a la puerta, ábreme. Tremendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Lo glorioso y lo hermoso de este capítulo de Apocalipsis es que Jesús mismo nos da la cura para un corazón tibio. ¿Por qué? Porque la cura para eso no es échale más ganas, dale que tú puedes. Esa no es la cura. ¿Ok? No, no. O como cuando le dicen a la gente que está deprimida, no, bueno, pero estás triste, pero no estés triste. No, no, es que eso no se soluciona así por así. Eso lo soluciona Dios. ¿Ok?
La solución a esto es profundamente relacional. La solución, la cura para esto es primero, paso uno, haga un diagnóstico honesto e intencional. Ya lo vengo diciendo. Un diagnóstico honesto e intencional. Es decir, pregúntese, ¿cómo sé si soy tibio? Es decir, no sé, ¿mi oración con Dios es una conversación con Él o es una rutina? ¿Busco a Dios en su palabra con hambre de crecer, de recibir, de aprender o lo busco por obligación? Otra pregunta, ¿cuándo fue la última vez que me conmoví en su presencia? ¿Cuándo fue la última vez que tú estando en su presencia te quebraste? Otra pregunta que nos ayuda a ser honestos e intencionales. ¿Sirvo por amor o sirvo por costumbre? ¿Por qué sirvo? ¿Saben? Usted sabe que hay muchos matrimonios que se mantienen no por amor, sino por costumbre. No porque ya no se aman, pero es por costumbre. Ya tenemos tanto tiempo que. Entonces, dice Efesios 5:14. Despiértate tú que duermes. No, perdón, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. El primer paso en este diagnóstico honesto, intencional, es admitir que nos hemos quedado dormidos. Me quedé dormido. Es más, tanto así que temprano estaba viendo la red social y vi un reel de una muchacha, no sé en qué país, que fue al gimnasio y se ve el video de la cámara de seguridad, está entrenando en el gimnasio y se quedó dormida en la colchoneta y se durmió 3 horas en el gimnasio y la dejaron dormir y la arroparon y todo hasta con una colchoneta. 3 horas, o sea, no es que se medio durmió, se durmió 3 horas en el gimnasio tirada en el piso. ¿Le ha pasado que voy a orar y lo que se está durmiendo? Voy a leer la palabra y se está durmiendo. ¿Usted cree que eso es natural, eso es normal? No, eso es espiritual. Por eso el primer paso es admitir que nos hemos quedado dormidos. Segunda cura, segundo paso para la cura a la apatía. Dice la palabra en Apocalipsis 3:19, que ya leímos, dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, dice, sé fervoroso y arrepiéntete. El arrepentimiento no es solo sentirte mal. No es, ay, qué mal me siento porque hice esto, porque dije esto, porque pensé esto. El arrepentimiento es un cambio de mente. Y ese cambio de mente te va a llevar a un cambio de dirección. ¿Qué pasaba con la Odisea? ¿O qué estamos hablando? Es decirle al Señor, Señor, me he vuelto autosuficiente. He permitido que el mundo enfríe mi amor por ti. Perdóname, Señor. O sea, y entonces yo decido hoy que tú vuelvas a estar en el trono de mi vida. Eso es. ¿Me entiendes? Se trata de que podamos realmente arrepentirnos fervientemente. Entonces, la cuestión está en que, como les digo, el arrepentimiento no se trata de el sentimiento, de la emoción, ay, me siento mal, pero ahora me siento bien, ya, bueno, ya. Entonces, ¿sí me entienden? Entonces, fíjense, primero, tenemos que hacer el diagnóstico. Segundo, arrepentirnos. Cuando usted entiende ese arrepentimiento ferviente, ¿qué quiere decir ferviente? Está hablando de que es apasionado, intenso, con
mucha devoción. Eso habla del arrepentimiento ferviente. Tercer paso para la cura que nos da el Señor en Apocalipsis. Romanos 12:11 dice, nunca dejen de ser diligentes. Antes, bien, sirvan al Señor con el fervor, estamos hablando, dije arrepentimiento ferviente ahorita, ¿no? Con el fervor que da el Espíritu. Nuestro fervor, nuestra pasión no se fabrica, se recibe. Este versículo nos está diciendo que el Espíritu está con E mayúscula. Cuando está con E mayúscula habla del Espíritu Santo, es quien nos da el fervor. Entonces, no es algo que tú y yo podemos producir. Por eso decía que no se trata de cómo yo soluciono esto. Bueno, échale más ganas. Tú puedes. No se trata de voluntad humana. Se trata de con qué nos conectamos. ¿Y cómo tú te conectas con algo? Pasando tiempo con la fuente, ¿verdad? Es imposible pasar tiempo a solas con Jesús y permanecer fríos. Eso es lo que yo quiero saberlo. Es imposible que usted pase tiempo a solas con Jesús y permanezca frío. ¿Por qué? Porque esa es la fuente del fuego. Ahí está. Entonces, la pasión, para poder reavivar la pasión, tenemos que acercarnos a la fuente. La pasión es el resultado natural de la intimidad. Entonces tú dices, bueno, ¿por qué a veces nos preocupamos tanto? Hay un ejemplo que usan muchos predicadores y tiene unos cuantos años y quizás lo he escuchado, de una persona que vino y le dijo, pastor, me voy de la iglesia. Y, ay, ¿qué pasó? No, porque fulanito es un hipócrita, porque fulanito se la pasa hablando mal del otro, porque fulanito hace esto. Y el tipo le dice, ah, bueno, está bien, toma agarra este vaso, le da un vaso lleno de agua y hazme un favor, da una vuelta por toda la iglesia con ese vaso, pero no, que no se te derrame ni una gota. Y el hombre fue, hizo todo lo que iba a hacer y regresó con el vaso otra vez y el pastor le preguntó, ah, pero ¿viste a fulanito? No, no lo vi. ¿Y viste a sutanito? No, no lo vi. Porque simplemente estaba más ocupado en ver lo que pasaban los demás que en su propia, enfocarse en lo que tenía que enfocarse. Entonces te das cuenta que cuando nosotros nos enfocamos en nuestra intimidad con el Señor, tú aprendes que las situaciones que suceden en tu entorno, en la iglesia, en tu familia, a veces se trata de la condición espiritual de aquella persona. Porque yo no veo, por ejemplo, Jesús sabía quién era Judas, que iba a ser Judas, él sabía. Pero yo no veo en la palabra a Jesús distrayéndose de su propósito, ¿verdad? Ni saliendo, ni hablando mal de Judas, ni sintiéndose triste porque es que Judas lo iba a hacer, ¿verdad? Jesús sabía lo que iba. Esa es una condición espiritual de él. Era el hijo de perdición. Él estaba destinado para eso. Entonces, por eso les digo, la pasión es el resultado natural de la intimidad. Entonces, la forma muchas veces de poder amar al otro se trata de qué tanta intimidad estás teniendo tú con el Señor para amarlo a pesar de. Hay que reavivar la pasión acercándonos a la fuente.
El cuarto paso para la cura que Jesús nos da es abrir la puerta de nuevo. Mira que estoy a la puerta y llamo, dice el versículo 20 de Apocalipsis. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. La solución a este tema de la apatía no es un paso, uno, dos, tres, cuatro, como yo se lo he puesto así, se lo he puesto por partes, como para irlo digiriendo. Pero no es un programa. Ah, bueno, hago el paso uno, hago el paso dos, hago el paso tres, ya estoy listo. No, no, no es eso. La solución a la apatía en nuestra vida, a todo en general, a la apatía en general, es una persona. Y esa persona se llama Jesús. ¿Sabe? Esa invitación que está haciendo Jesús, abre la puerta, entraré y cenaré con él, es una de las invitaciones más hermosas que tiene la Biblia. ¿Sabe? Porque cenar juntos es, en esa cultura, y todavía en la nuestra, cenar juntos es un acto máximo de intimidad y amistad. Porque de verdad que usted no cena con cualquiera, ¿verdad? Usted no le invita a nadie a comer su casa en la noche, a cenar. Quizás usted se desayuna con compañeros de trabajo, almuerza con sus compañeros de trabajo, pero no cena con todo el mundo. La cena, ¿verdad? Es un acto de intimidad y amistad. Y lo que le está diciendo Jesús aquí es, ábrame, vamos a cenar, vamos a ser íntimos. Entonces, Jesús no les está diciendo aquí, ábreme porque te tengo que decir algo, te voy a regañar, te voy a disciplinar. Dios, Jesús no les está diciendo eso. Jesús le está diciendo, ábreme porque tengo anhelo de tener comunión contigo. Extraño conversar contigo. Quiero ser el centro de tu vida. Eso es lo que está, la invitación que está haciéndonos Jesús en Apocalipsis 3:20. Entonces, ¿a qué es lo que quiero llevar? El piloto automático en nuestra vida, como hablaba al inicio, como eso que uno pasa el día y es apático a lo que sucede y pasa el otro día y así estamos, no es el plan de Dios para nosotros. Yo quiero que usted identifique que la tibieza es una señal de alerta de que algo anda muy mal. El resultado de desilusión o del pecado o de las distracciones que nos han hecho autosuficientes. Pero la buena noticia a esto es que no tenemos por qué quedarnos allí. No tenemos por qué quedarnos allí. Entonces, hoy, el mismo Jesús que estaba en la puerta de la Odisea diciéndoles, estoy aquí, ábreme la puerta, ¿verdad? El que me oiga, entraré y cenaré con él. Él no es, él es el mismo que tocaba acá ese corazón aquí, lo está tocando hoy día el corazón en tu vida. Quizás lo has apartado por el cansancio, por las desilusiones, por las preocupaciones, por el ritmo de vida. Pero lo que tienes que entender es que Jesús no está enojado, está llamando. ¿Ok? Él nos invita a que dejemos de ser tibios, arrepentirnos y abrirle la puerta para tener una cena íntima con Él. Ese es el llamado que Él nos está haciendo. Y sí, yo sé que a veces es difícil, que uno se siente cansado, agotado, lo sé. Podemos sentarnos a hablar en cualquier momento y te puedo echar mil cuentos de por qué yo me puedo sentir cansado y agotado más de una vez. Pero fíjense que dice la palabra en Isaías 40, del 29 al 31, dice, Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán el vuelo como las águilas, correrán y no se fatigarán,
caminarán y no se cansarán. La única forma que pase eso es que confiemos en el Señor, porque Él es quien renueva nuestras fuerzas, quien renueva nuestra pasión, quien saca la apatía para que todo lo que tengamos que hacer en nuestra vida, sea en la iglesia, sea en nuestra familia, sea en nuestro trabajo, sea con nuestros amigos, lo hagamos con la energía y con la pasión necesaria. Es solamente confiando en Él. Amén. Entonces, yo quiero que usted a partir de hoy, si usted se ha sentido apático, cansado, desilusionado, si se ha sentido distraído, ¿verdad? Se ha sentido con cualquier motivo que incluso si ha estado pecando o hay un pecado oculto en su vida o un pecado que desconozca, que esté haciendo, que esté viviendo, que permita que sea Dios sanando eso, para que pueda tener una vida no en piloto automático, no una vida que, bueno, le levanto, hago todos mis quehaceres, me acuesto, me levanto, hago todos mis quehaceres, me acuesto, y así cuando vienes a ver, si, que dejemos de ser cristianos funcionales y empecemos a ser cristianos fructíferos. ¿Ok? Entonces, ese es mi anhelo, esa es mi invitación. Yo personalmente procuro vivir eso. ¿Por qué? Porque la vida tiene muchas distracciones y dificultades y situaciones. Pero si nosotros hacemos las cosas por nuestra propia fuerza, en nuestra propia autosuficiencia, como la iglesia de la Odisea, podemos llegar a tener una vida tibia. Y tenemos que ser cuidadosos con eso. Amén. Entonces, realmente nosotros tenemos que procurar o ser como esa agua de Hierápolis, el agua termal, que era medicinal y beneficiosa, o incluso como el agua de Colosas, que era refrescante y vigorizante. Pero si somos como el agua de la Odisea, no estamos llegando a ningún lado. No estamos siendo impactantes, no estamos marcando la vida de nadie. Amén. Acompáñame y a orar donde está. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias por permitirnos ver, Señor, en nosotros mismos si hemos sido apáticos, Señor, en alguna área de nuestra vida. Te pedimos perdón, Señor, si hemos dejado nuestra comunión contigo a un lado, si hemos sido autosuficientes, si el cansancio, la desilusión nos ha hecho alejarnos, Señor, de ti. Te pido, Señor, que en el nombre poderoso de Jesús seas tú quitando de nosotros todo pecado oculto, trayendo santidad, Señor. Que en el nombre de Jesús pongas el redarguir en nuestros corazones, que nos muestres aún si estamos pecando sin saberlo, Señor. Pero que en el nombre poderoso de Jesús seas tú limpiando nuestras vestiduras. Que el pecado, Señor, no pueda ser una de las causas de la apatía a relacionarnos contigo, Señor. A estar alejados de ti, Rey. Te pido, Rey, que nos ayudes a enfocarnos a que las distracciones del mundo, las distracciones de la vida, no nos distraigan, Señor, no sean como esos espinos, que cada semilla que caiga en nosotros caiga en buena tierra, Padre Santo, para que dé buen fruto. No queremos ser cristianos funcionales, sino cristianos fructíferos en ti, Señor. Te pedimos perdón si hemos vivido como cristianos funcionales, pero que en el nombre de Jesús cada uno de nosotros prospere así como prosperan nuestras almas, Señor. Quita todo pensamiento contrario, Señor, de ti, todo pensamiento contrario de los demás y todo pensamiento contrario de nosotros mismos, Señor. Y que en el nombre poderoso de Jesús podamos ver las circunstancias, podamos ver a las personas como tú las ves. Te pido, Rey, que cada uno de nosotros, Señor, sean renovadas sus fuerzas, que pongamos nuestra confianza en ti, Señor, y que en el nombre poderoso de Jesús, como dice el versículo en Romanos, que podamos ser diligentes y que tu fervor, Señor, sea dado por tu Espíritu Santo en nuestra vida.
Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque eres tú quien nos llena de denuedo, de pasión, nos da la llenura necesaria para caminar a lo que nos llama, Señor. Te pido, Rey, que proveas lo necesario para cada uno, que cada una de nuestras familias siempre esté provista, que nunca falte provisión en nuestros hogares, ni nunca falte tu presencia, Señor. Te pido que bendigas y multipliques, Señor, cada ofrenda, cada diezmo, cada cosa que entregan tus hijos, cada tiempo que te entregan, Señor. Que seas multiplicándolo al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Y que reprendas a la oruga, saltón, al revoltón, que quiera venir contra nosotros. Que todo aquello que nos ha querido robar el gozo sea quitado y seas tú restableciendo ese gozo en nuestra vida. Ayúdanos a abrirte la puerta de nuestro corazón para que puedas entrar en él y cenar con nosotros, Señor. Anhelamos esa intimidad contigo, Señor. Y que en el nombre poderoso de Jesús, nada nos pueda apartar de ti. Bendecimos tu nombre. Te damos la gloria, te damos la honra. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.